Se va a hacer aprovechar sin que duda. está aquí con nosotros Aldo para que nos haga un recuento de él que ha estado adentro como funcionario público en varias administraciones. ¿Cómo es que alguna gente se pregunta, bueno, ¿y cómo un candidato, y esto ha ocurrido en otras latitudes, pero todavía parecería que acá nos empezamos a familiarizar con ello, pero cómo un candidato que está en un partido luego decide brincarse a otro y luego a otro y luego se regresa, etcétera? O sea, ¿cómo es ese proceso en la coyuntura nuevolonesa? ¿Cómo sientes que ha ido evolucionando aquí ese comportamiento de un segmento de la clase política nuevolonesa? ¿Estamos de Aldo Cuauhtémoc Cárdenas? O de Porfirio Muñoz Ledo. Javier Livas también o de de alguna Javier manera Livas. ha hecho. No es una propiamente una singularidad, ni quiere decir que sea bueno o malo, simplemente es una extrañeza para los cánones de que, Mira, como los no jugadores es un de tema fútbol. nuevo, yo recuerdo todos los que acabas de decir, los personajes. Lucas de la Garza aquí, que fue histórico. Lucas de la Garza. Era secretario El de recién gobierno. finado Manuel Camacho Solís. Un poquito más. Ahí voy. Manuel Camacho Más también. fuerte. Manuel Camacho. Pero cuando Lucas, que era Secretario General de Gobierno. era casi delito, era eso. Era mal visto, era pecaminoso y mal visto por los buenos. Irte de secretario de gobierno y a otro partido puede ser, y fue hace ya muchos años. No, primero renunció y luego participó, se fue a otro partido después de la elección. Sí, pero vaya, su decisión cuando renunció fue muy clara. Entonces, el asunto es que no es nuevo el tema. ¿Quiénes se van de los partidos? Quienes no están de acuerdo. Hay dos versiones, para hablar claro. Que dicen, no, es que no le Eso tocó me nada, gusta. por eso fue. Vamos a hablar Por claro. eso se fue. Y otros dicen, pues yo me voy porque no estoy de acuerdo. Y finalmente, pues el que tiene el porqué es el que se fue. Independientemente de lo que digan todos los demás. Digo, y finalmente lo que digan los demás pues, sale sobrando, porque el único que sabe qué pasó pues, es el que se fue. Y el que tomó la decisión, ¿no? Entonces, luego viene la otra parte. Bueno, me voy de un partido y participo en otro o no. ¿Y participo en qué? ¿Y para qué? Entonces, hay temas muy diferenciados. Elizondo ya no es candidato, sí podemos hablar de él, ¿verdad? Sí, Ok. claro. Ya no es candidato. Ya y no de es los candidato. demás también. Yo creo Estamos que en redes sí. sociales. Redes sociales es neutral, no está regulado por la ley. Tampoco tenemos ningún delito electoral que jugárnosla para cometer. No vamos a llamar a votar por nadie, además. Bueno, no vamos eso a sí. llamar a votar por nadie. Bueno, pero eso sí sí. puedes decir a quién podemos apresar. Eso sí, cómo no. Además no es candidato. No es candidato tampoco. Pero mira, por ejemplo, el caso de Fernando, que yo respeto y estimo mucho, y lo subrayo, lo respeto y lo estimo mucho. Fernando renuncia a su partido original, no es cierto, a su segundo partido, porque no estuvo de acuerdo. Primero renuncia al PRI porque no estuvo de acuerdo, se va al PAN. Luego pasan los años, fue candidato del PAN, estuvo cerca de ganar en puntos. En votos pues eran un chorro, pero en puntos eran pocos, 5, ¿no? 5 puntos. 5 puntos. Y luego no está de acuerdo con un montón de cosas en el PAN y dice, me voy. Eso fue hace un año. Y luego decide ir por Movimiento Ciudadano, al cual renuncia para luego apoyar a Jaime. ¿Qué pasó en estos 3 meses con Fernando? No prendió. Es una realidad, no prendió su campaña. Aquella credibilidad que no se le quita la credibilidad como persona, pero sí como candidato. Puede ser un buen producto, pero no necesariamente un buen candidato. O al revés, muy buen candidato y muy mal gobernante, ¿no? Ahora, Entonces, algunos lo hacen con equipo y todo, y pues yo la pregunta iba un poco en términos también a eso, o sea, tú convences, tú sales, convences, luego acabas hace unos meses, eras dirigente del municipal del PRI, sí. me imagino que tienes un grupo, vas, tocas puertas, abres por ahí y formas grupos en la estructura territorial. ¿Cómo te vuelves a relacionar con eso? O sea, ellos te impulsan, tú también les tomas su punto de vista y te vas con un grupo. Pues no todo, pero Bueno, ¿cómo ocurre eso en el la caso experiencia mío, bueno, el PRI de Monterrey estaba abandonado, nos encargamos de reconstruir lo que se pudo. El PRI se maneja por secciones,
como las electorales, entonces hay 900 y pico, reconstruimos 600 y casi 700, faltó un pedazo. Cuando renunció el PRI yo entregué esas estructuras, ahí están. ¿Quiénes de esa gente me siguió por ser yo y quiénes por ser priistas? Pues había que preguntarles a ellos. O por la causa, no, porque había una causa muy clara. Y la causa era, entre ellos eran los enemigos de Monterrey, que yo les llamaba, que eran los que tenían a nuestra ciudad en sus manos, a los grupos de poder, a la corrupción. Eso lo dije desde que tomé posesión. Y tengo mi discurso ahí, afortunadamente está grabado. Entonces, Oye, ¿no recuerdan los nombres y apellidos de los que tenían secuestrado, tenían como es que rehén no hablé puntualmente, hablé en general, porque también pues teníamos el tema, ojo, yo quería una lucha dentro del partido del PRI para cambiarlo, pero también había una lucha con el PAN, porque estaban pues muy fuertes los temas ahí de Margarita, Larrazábal, etcétera, ¿no? Sobre todo Margarita, que es la gobernante, y Sí. que lo que provocó fue una desviación de atención, creo yo, cuando los verdaderos enemigos estaban adentro del propio PRI, y sin embargo estábamos nosotros distraídos como sociedad, linchando a alguien que finalmente ni siquiera fue candidata. Bueno, no fue candidata precisamente por el linchamiento. Así es. Pero sí hubo cuestionamientos reales, ¿no? Sí hubo cosas de descuidos por andar en campaña, en pre-campaña, o campaña anticipada, como le quieras llamar. Hubo muchos descuidos de Margarita en temas muy puntuales de la ciudad, como, no se diga los baches, o sea, todo el tema de vialidad, lo de seguridad, algunos concursos de obras y servicios. También tuviste la culpa de que no fuera candidata, ¿eh? Sí, ahora sí ya me estoy dando cuenta que yo quebré algunos jarrones en este proceso. Y bueno, ese era un tema, y el otro el cambio al interior del PRI. Porque uno tiene que escoger de dónde peleas, de adentro o de afuera, pero necesitas un ring. Si no te subes al ring, pues no vas a poder pelear. Y entonces buscamos ese ring, se dio. Se pudo una parte, la parte hacia afuera del PRI, la de hacia adentro, pues no. Y por eso nos fuimos. Se hizo un escándalo muy polémico en los porqués. Uno de los temas que se discutía mucho en redes, en comentarios, era que yo me fui porque no me hicieron candidato. Dije, bueno, está bien fácil, sí puedo ser candidato. Y al final fue precandidato y dije, no va. Tenemos cosas, estaban complicadas las circunstancias, sí lo subrayo, estaban muy complicadas las circunstancias por las que yo iba a ser candidato, pero además pues había una lucha más importante que el que yo fuera candidato, que es la que estamos, a partir de ahí empezamos esa lucha a investigar muchas cosas que ya se decían, pero no había papeles. Que eso es lo importante. Oye, los señores tienen propiedades en San Pedro, ¿no? ¿Dónde están los papeles? Señores tienen propiedades en San Antonio, ¿dónde están los papeles? Es que aquí dice, por eso, tienen empresas, de eso sí hay papeles, porque esas sí se publicaron. Sí, había 10, sacamos 12. No se sabía lo de los ejidos, se sabía lo de Terán, pues no había papeles. Entonces el tema de juntar los papeles es muy importante, porque donde dices aquí hay pruebas de que esto está mal, que es inaudito. Yo nunca había visto ninguna parte que la familia del gobernador y él mismo tengan propiedades a su nombre por una cantidad tan escandalosa. Escandalosa. Y que hayan sido a partir de su ejercicio en el Sí, gobierno. claro, porque esa mira, es la parte complicada. Debo de decirles, hay una empresa del 2005 que ya estaba Nati como gobernador y Humberto estaba como consejero Asesor. jurídico.
Pero lo curiosito es que en noviembre del 2009, reactivan, luego hay otra empresa del 2006 y otra, no me acuerdo, eran 3. Pero en el 9, 8 empresas aparecen en noviembre de 2009, noviembre 3, si mal no recuerdo, un mes exacto de toma de No, posesión. pero exactamente el actual gobernador toma Entró en octubre. protesta en octubre. La Por eso, primera semana de el octubre. 4 de octubre. Sí. Y el 3 de noviembre dan de alta 8 empresas. Con los nombres de ellos. Sí, a nombre de Humberto Con y de Alejandro. prestanombres. No, de Humberto y Alejandro. Y eso es en Estados Unidos. Pero además de otro, o sea, de los ejidos, pues fueron en este sexenio. Las propiedades en San Pedro, de las 6, 4 fueron en este sexenio. Estamos hablando de, cuando hablamos de ejidos suena muy sencillo, no es nada sencillo. Estamos hablando de el de Mina, que tiene, son 25 kilómetros cuadrados. Para que la gente se dé idea, es Constitución desde la Gonzalitos hasta el Parque Fundidora, esos son 6 kilómetros. Y luego por mismo Gonzalitos, desde Constitución hasta, ¿dónde está esa? Luis Madero, no, Cortines. más. Hasta Ruiz Cortines son 4 kilómetros, 6 por 4 son 24 kilómetros cuadrados. De ese tamaño es uno de los terrenitos. Y para poder Uno de los desafectar todos esos Se ejidos. hicieron pasar por campesinos. De los 15 ejidos que estamos investigando, en 5, a eso sí tenemos pruebas, 5 donde se hicieron pasar por campesinos. Oye, no recuerdo Con yo esas cuál fue manos la de plan. respuesta de la Secretaría de la Reforma Agraria. No han entregado copias de los expedientes completos, ¿Por qué? que porque los tiene el delegado, punto. Tiene guardados el delegado y que no, y que no, y que no. Y se ha pospuesto la junta también de los ejidatarios, ¿no? 2 veces. Sí. No ha habido quórum, ¿no? Sí, pero bueno, el lunes le seguimos, mañana empezamos con eso, ya no hay elecciones, ya qué excusa pueden tener. Si no nos entregan los documentos, son públicos, van a incurrir en responsabilidades. ¿Y si gana Ivonne? También incurren en responsabilidades con Ivonne o sin Ivonne. Sí. Pues digamos, es un tema que está ya no solo, o sea, había sido inusitado, es decir, un gobernador que haya sido acusado penalmente y que haya también un clima en el ambiente público muy favorable a ello, pues parte de esta palabra que se ha recurrentemente usado, que es el hartazgo. Ahora, yo leí en redes sociales la siguiente versión. Dicen, Aldo Fassi, sin ser candidato, está en campaña, se van a acabar las campañas, viene ya el del día D, que es precisamente el de la jornada electoral, y mañana ya a Aldo se le va a olvidar darle continuidad a esta acusación. Al contrario, debo decirte que teníamos previstas dar a conocer algunas acciones esta semana que acaba de terminar y las pospusimos para que la gente vea y entienda que eso no es un tema electoral. Sí había que sacarlo en esta época, lo aclaro y lo afirmo y es culpa mía, punto, fue mi decisión, porque cuando evalúas a una administración, pues en este momento. Claro, hay más Con- sensibilidad también, ¿no? No, y es el momento de evaluarlo cuando vas a emitir tu voto. Entonces era el momento de sacar las cosas. Dicen que toda elección es un plebiscito del gobernante en turno. Así Del es. desempeño, sí, el desempeño de un gobierno puede heredar Sí. al mismo grupo. Y A lo bueno, mejor no, ¿verdad? a lo mejor no, ya lo define la gente. Ya lo La verá gente el sabrá elector, ¿verdad? y lo vamos a respetar, pero el combate a la impunidad no lo vamos a soltar. Eso es uno de los grandes rezagos que tiene nuestro país, la impunidad. Además, en 3 años viene la presidencial, ¿eh? Sí, bueno, esta es una antesala y parte también del fenómeno del Bronco ha sido visualizado como un candidato que independientemente y más si llega a ser triunfador, pues puede también ser visualizado como un dirigente a nivel nacional que puede candidatearse, aunque él lo haya negado, a la presidencial del 2018. Es decir, compitiendo con figuras del tamaño como de la de López Obrador, tendríamos a un Bronco en un estado tan reconocido por su pujanza económica. Ya estamos escalando futureando, mucho, ¿verdad? Liga. Ya sé. Vamos a ver qué resulta hoy en la Primero, noche. ¿qué pasa hoy? Como quiera, Jaime, pase lo que pase, es un fenómeno. Ya es un fenómeno curioso. Y
la atención en términos internacionales. Y si tenemos un candidato que ha llamado tanto la atención que estamos hablando aquí en 850 corresponsales nacionales y extranjeros cubriendo Sí, pero la elección. yo quiero volver a un altero, así como de tortillas que presentaste en un video, y no quisiera pensar que ese altero son las pruebas a las que te estás refiriendo Por supuesto. en contra de un gobernante. Sí, por supuesto, todo ese altero de documentos. No son hojas en blanco No. que lo hiciste como para adornar el video. No, mira, ya estoy grandecito. Y quiéralo o no, pues hay un ejercicio profesional que está en juego y el nombre de mi familia, porque me la llevo en cuenta si hago las cosas mal. Entonces, todas las escuelas, calles y municipios que están a nombre de mis ancestros me los voy a llevar de encuentro. Si no Incluyendo hago, Juan Suazo, el general. empezando por él, porque, tengo muchos parientes con calles y escuelas, bendito Dios. No sé si se estén cayendo, pero ahí están las escuelas. Y pues no puedo deshonrar eso, ¿no? Entonces, ahora, como siempre me pasa lo mismo. Yo ya estoy bien acostumbrado. Siempre abro la boca y hay polémica y al rato aquí está, se calma. Siempre me pasa lo mismo. ¿O ya has vivido ya represalias o te las están guardando Las de allá para acá, de allá para acá? la normal. Pues te digo, tampoco me van a aplaudir ni hacerme un monumento, No, ¿verdad? monumento. Ellos no. Ellos no, entonces, y ni van a andar contentos, pues no. Y uno tiene que entender que pues no les gusta, que están molestos. Y sin dar nombres del propio partido donde militaste por varios años o muchos años, que es el PRI, ¿has vivido también adhesiones a tu Sí, por opinión? supuesto. Desde hace mucho. Mira, ¿de qué se trata esto? Lo dije hace ratito, que el secreto a voces, o como dijo Eduardo Bailey, que me parece una excelente persona, por cierto, dijo, es una leyenda urbana. Pues la leyenda urbana tiene un montón de papeles que demuestran que no es leyenda. Bueno, a lo mejor es una leyenda, pero construida sobre una realidad que han existido. Ya no es leyenda, pero sí es un delito legendario. Sí. Ya no es leyenda, pero es un delito legendario. Está bien. Ya se volvió legendario. Y ya no nomás es urbano, ya me salió suburbano y rural también. Porque ya se dice rural, así es. Sí, ya es también leyenda rural. Y hay un grado de impunidad ahí que es escandaloso, supongo, para todos los ciudadanos, no solamente de Nuevo León, tan internacional como es este fenómeno al que te refieres de Jaime Rodríguez. ¿Sabes lo delicado y severo del tema? En la calle, y yo estuve en la Procuraduría, recuerden, y el tema, cuando estás en la Procuraduría, es la impunidad. Porque dicen, oye, cometieron un delito en mi contra, yo quiero un juicio contra esta gente. Es más, bueno, la gente piensa, antes del juicio, ellos quieren cárcel. Tienes razón, digo, la justicia, la gente la piensa así, y el resultado final es la cárcel, ¿no? Entonces, hoy la gente me dice en la calle y en el Face y todo eso, que no creen que vayan a encarcelar a los médicos. Nadie cree que, no va a pasar nada, no va a pasar nada. ¿Tú crees que sí? Bueno, yo que te puedo decir es que yo voy a luchar porque sí, y que afortunadamente para nuestro país, fíjate qué absurdo lo que voy a decir, pero es real. Afortunadamente para nuestro país, estos delitos trascendieron fronteras. Yo veo más pronta que se haga una investigación y se exija justicia en Texas, y que aparte es un tema federal, a que se haga carne. La averiguación previa, ¿la ves primero al hijo gobernador o al padre del gobernador? Depende de la figura. Ya me estoy adelantando y no quiero hacer un juicio. Yo lo que estoy pidiendo es que se les lleve. Has emitido muchos en estos Pero yo últimos siempre he meses, dicho, se les tiene que llevar a juicio. A los dos. A todos. Porque depende de la figura. Mira, vamos a ver, acuérdate que los delitos son individuales y hay otros colectivos. El gobernador tiene una casa de 20 millones que dicen que es muy barata, por cierto. Justifica
Dices que ha ahorrado mucho. Pues necesitaba ahorrar 100,000 pesos mensuales durante 20 años para comprar esa casa. Para empezar, no tiene 20 años trabajando. Simplemente Ni ganando por 100 edad. mil pesos Ni mensuales. no, que te queden limpios, ya Sí, que te después de queden, por eso, que pagado te queden impuestos libres. y todo. Es nomás esa casa. Y está el rancho en Terán. Por cierto, si te acercas por Google, llega un momento que se pone una mancha negra. Entonces, son 3,000 hectáreas ahí. 3,000 hectáreas, son 30 kilómetros cuadrados. ¿De dónde sacó para comprarlo? Entonces, lo primero es, sí se necesita que se inicie ese tema en el Estado, porque lo primero que tienes que hacer es sacar la declaración patrimonial de entrada y de salida y después ver la declaración de Hacienda. Porque ahí simplemente, ¿sabes qué? Yo no sé, pero aquí no pagaste impuestos, es delito. O dos, no justificas y entonces es lavado de dinero. No era tiempo Ahora- ya de que interviniera el SAT. Pues el SAT tendría que tener ellos sí requieren tener una notificación oficial de una autoridad. La Procuraduría no, la Procuraduría ya debió haber empezado, pero pues no puede, pues es su... ¿Y por qué no ha O sea, empezado? Pues porque su jefe es el gobernador, pues ni modo que investigue a su jefe. Hasta donde tú tienes... Es como Andrade, ¿no? Hasta donde tú tienes esta información, tiene que ver no solo con un uso de los recursos o utilizar su condición de gobernador para apropiarse de terrenos. Estamos porque- hablando ahorita del gobernador, una casa y un terreno. Bueno, luego vienen las Sí. otras propiedades que están a nombre de Humberto, de Alejandro y del otro Humberto. A lo que Chico. iba es también, en otras épocas, por ahí hubo un tesorero en la etapa de Benjamín, en el interinato de Benjamín Clarión, el tesorero Doria, Sí. que hizo de las arcas del propio Estado, de ahí estaba haciendo transferencias. ¿Tú también has detectado transferencias No, no, directas o simplemente No, mira. es lo que no está demostrado? Es que, te digo, como investigador que fui, hay dos formas de llegar a un delito. Uno es dónde nace el por qué, y eso te implicaría ver también si esa leyenda de que les pedían el 15% y si no, no salía tu cheque es cierto o no, que eso sería una extorsión. O sea, ya habría una extorsión, pero eso habría que probarlo. Claro. Y hay otros delitos donde no tienes que probar eso. A ver, si el dinero no pagó impuestos ¿De y dónde se salió? usó con empresas, por ejemplo, estas 12 empresas, 12, no tienen empleados, tienen 2 domicilios que son unas oficinitas chiquitas, son fantasmas. Es el típico esquema de lavado de dinero. El lavado de dinero no es que sea del narco, es que es un dinero que es ilícito. Entonces, pues ya no necesita rascarle, pues, si quieres, Pero, si le sacaron dinero al A las Sí, arcas a las públicas, arcas a lo no. que decir es, si las arcas públicas de ahí trasladaron y crearon, pero sacando cheques directos de ahí y que la sirvienta los firmara, digamos. Sí, sí, sí. A eso me refiero, que si Sí. también has detectado algún tipo de ahorita huella. no, por ahorita ahí. no, ahorita tenemos la parte superficial. Es como encontrarte la punta de un iceberg. La parte visible, digamos. La ¿no? parte visible Gracias. hasta ahora, porque falta cosas. Que no tengo, yo he sido muy puntual. Sé que está ahí porque hay un registro, pero no tengo el papel. Y si no tengo el papel, pues ya no. Por eso digo, faltan 15 ejidos, porque pues nomás tengo 5. Los otros no tengo el papel. Si lo tengo, lo demuestro. Si no, no. Bueno, para ir, obviamente esto va a estar Aquí no muy vamos abierto. a una pausa y regresamos, capaz. No, que sí, Va- es que va a es estar muy continuo. abierto este es tema. corriendo Y aquí. hay Pero que me hablarle a gustaría- alguien para que nos vea. Ahorita me dan chance para hablarle a mis hijas o a alguien para ver si nos... Sí, Bueno, no, pues va a haber una retransmisión. a como los que quiera. a los que nos están viendo les sugerimos que pueden compartirlo en sus propias Sí. páginas de Facebook. Dígale al arquitecto Este- Benavides que no se agacho, que si nos sintoniza a María Julia, la raza Goyo. Y queremos darle Oye. la bienvenida también ahorita a Abel Iber, que se incorpora con nosotros en este segmento. Él anda ahorita como observador electoral y Hay que hablar de eso. en un poco más tendrá que ir a cubrir las casillas y tiene algo que ver con la captura de los resultados, en fin. Pero precisamente hablando un poco del tema, el otro día comentábamos con Abel acerca de
Yo veía una diferencia entre los datos que nos da el Consejo Nacional de Población y el que tiene de registro el padrón electoral del Estado. O sea, en el padrón electoral del Estado aparecen 5.330.000 y tantos mil habitantes. No, en el padrón electoral. En la lista nominal, 3.533.000. Y en el Registro Nacional de Población, mayores de 18 años aparecen... Sí, pero no tienen credencial. Hay una diferencia ahí... Entre los credencializados. Yo lo que veía era que era una diferencia al revés, que traíamos más en el padrón electoral que los que te tenías en el Consejo Nacional de Población de 200. No, está al revés. Sí. Está al revés. Pues ojalá ya sea. En Y donde, además es lógico. sí, Sí, eso es donde entendible. sí tenemos más es en, ¿cómo se llama el pueblo este? En- Pesquería. Pesquería. no, y en Apodaca. También. También. Los muertos siguen votando. Pues es que tienen también derecho los muertos. ¿Por qué no les vamos a Es que el derecho a su votar es derecho al voto? irrenunciable. No, y es universal. No, los Es derechos son universal. irrenunciables, ¿no? Así es. La ironía de la adversidad. A ver. El problema es de que el censo es un registro que se hace cada 10 años y se actualiza cada 5 años a través de un conteo. En este caso toca en este 2015 que se haga la actualización del conteo y los datos que tiene la autoridad electoral muchas veces están rezagados por gente que fallece, que se cambia de dirección. domicilio y no notifica el domicilio a la autoridad electoral, o los muertitos no los dan de baja en el padrón. Entonces siempre hay una diferencia en cuanto al número de gente que reportan Un listado, un listado pues, con nominal. respecto al otro listado, ¿no? Ahora, lo interesante aquí es si esto ocurre por culpa de los electores o de los familiares de electores que murieron o es deliberado por parte de la autoridad electoral. No, pues es parte y parte, porque mucha gente es muy decidiosa para actualizar cuando cambia de residencia, cuando alguien se da de baja. Bueno, simplemente un deceso. Pues se vuelven más decidiosos que nada. El que se muere se vuelve el más decidioso. Yo no sé de por qué todos los les da ciudadanos. por entrar en inactividad. Les da en flojera permanente. Avisar que ya se murieron Sí, al hombre. INE. Fíjate, debíamos de poner una ley para que antes de morir Informes. informe. Que sea tu última... ¿Sabes que no viene eso? Ahorita viéndolo fríamente, de que alguien tenga que informar de un deceso al INE, no viene. La viuda o los... No, pues simplemente el propio registro del acta de defunción debería ser en automático para Claro. todas las cosas que tienen que ver con Pues esa claro. persona. O Que sea, el registro público de Lo la que propiedad, pasa es que todo el sistema electoral está basado en el principio de buena fe. ¿Y por qué está basado en el principio de buena fe? Porque lo votaron diputados de todos los partidos. Si hubiera habido gente que no independientes, no hubieran dicho no, así no fueron las cosas. Fíjate, ¿por qué no vincula el listado que tienen ahí en el registro civil con, Sí. con los órganos electorales? Y que de manera automática, como se hace con la Secretaría de Educación Pública y los estados, donde sí hay una relación del número de alumnos a nivel federal, ¿por qué no se hace lo mismo con los registros públicos? Fíjate que es una iniciativa de ley, es una propuesta para que se convierta en iniciativa de ley interesante, porque la viuda ya de por sí está totalmente deprimida o a veces muy contenta porque ya se le murió el marido, pues no tiene tiempo entre felicidad o tristeza de ir a avisarles al órgano electoral que No, se murió el pelado este. No, ni ¿verdad? los hijos ni nadie. Ni A los ver, hijos, El, pero- entonces, por eso te digo que está basado en el principio de buena fe. Porque la autoridad dice, ni modo que vaya el muerto a votar y todos manden. y resulta que sí. Sí van. Entonces sí tendría que hacerse así y ya dejar claro que nuestro sistema electoral debe estar basado en el principio de mala fe. Sí, porque el problema El con la- observador electoral que ha descubierto, a ver, Diver, Bueno, lo ahorita de las... novedades A ver, por allá, échale. por aquel rumbo de la pues, observatoría. bueno, que abrieron muy tarde las casillas, ¿no? ¿De qué? Abrieron muy tarde las Eso es muy casillas. común, ¿no? No, pero yo creo que la primera elección que me toca que... A las 10 todavía no a las habría. 10, a las 9, yo por ejemplo me tocó en Estanzuela
y a las 8 de la mañana apenas estaban armando las cajas, ¿no? Muchos representantes del partido no llegaron a tiempo y también parte de la gente, estábamos ahí, aquí llegaron tarde algunos funcionarios, cuando estaban preguntando quién de la lista podía ser, de los que estaban formados podían ser funcionarios, todo el mundo dice, no, yo estoy muy ocupado, hasta que afortunadamente llegaron los funcionarios, pero sí se vio en esta ocasión un problema muy fuerte de su organización inicial de las... Sí puede suceder que algún partido político ponga militantes al principio de la fila y que se nieguen a entrar como... Sí ocurre ese fenómeno. Sí ocurre y también estaban comentando muchos funcionarios de casilla que se puede dar a muchas impugnaciones, por ejemplo, por la apertura tardía de las casillas y por otro tipo de incidentes. Por ejemplo, supuestamente nadie que no sea funcionario electoral puede participar. Habría que ver qué es participar, ¿no? Por ejemplo, aquí había tal desorden que muchos ciudadanos estuvieron de manera voluntaria ordenando a las filas, ayudándole a los funcionarios, ¿no? De algún partido en especial que lo quiera impugnar, pues puede hacer una causa de impugnación, que tengo entendido que uno de los partidos está muy pendiente de todas estas irregularidades, entre comillas, ¿no? que puedan suceder para poder anular casillas, ¿no? Y afuera de las casillas, ¿qué has visto? No, bueno, nada normal, excepto que sí he visto mucha fuerza policíaca de algunas instituciones de seguridad que yo antes no había visto, ¿no? O las tenían antes guardadas, ¿no? Y a tu criterio... AIE, no sé cuál es, ¿Sabes qué está pasando? La Agencia Estatal de Investigaciones. Por ejemplo, está en Soriana, Sí. cuando di la vuelta, ¿no? Ya para irme, y estaban en una callecita y había bastante gente de esa corporación con patrullas y... Pero es para que nos llame la atención o no, Aldo, tú con tu experiencia... No, es algo normal, la elección anterior de gobernador me tocó a mí, todo el esquema de seguridad, y era fundamental que hubiera esa vigilancia porque estaba el tema del crimen organizado en aquel entonces y ahora había expectativas de que podía haber violencia, cuando menos se manejó en redes, ¿no? Lo que sí está pasando fuera es que se están, los sistemas de partidos, no voy a decir nombres, pero al cabo da lo mismo, son todos. Se están deshaciendo unos a los otros los temas de las casas amigas, se están balconeando ahorita y se están deshaciendo toda la... Oye, eso va a ayudar mucho a la Comisión Estatal Electoral. Pero eso se neutraliza. Se están neutralizando unos contra otros. unos contra otros. Fíjate, ese es el liberalismo puro, es el capitalismo perfecto, porque la competencia Electoral. de darse la Capitalismo mano electoral. unos contra otros, sí, va a permitir que se limpie un poco esta elección, que se balancee un poco mejor, ¿verdad? Fíjate que incluso la participación de todas las redes sociales, o sea, este encueramiento que ha habido de las maniobras y demás, que no teníamos antecedentes anteriormente, ha sido de gran utilidad porque, por ejemplo, ayer publicaba, o no sé si fue ahora, creo que fue El Norte, publicaba, yo leí una nota, no sé si la vi en internet o en El Norte, dónde demonios la vi, pero una nota en la que decía que, no me acuerdo si el secretario o el subsecretario de Salud juntó a su personal y les dijo, a ver, cada uno su lista de 10 y compromiso para traer votos así. Entonces, digamos, una coacción que es conocida como frecuente, pero que no había registro, que lo pudiéramos tener así con su foto, con un testimonial, con una parte como esta que se ha cubierto ahora, que yo creo que es de los valores nuevos, ¿no?, que se incorporan a los procesos. La rebelión. La rebelión ha sido fundamental. La rebelión del empleado, quien sea, que lo coaccionan para que vote por un determinado candidato o partido, que es delito electoral, pero nadie se ha atrevido a denunciarlo formalmente ante el FEPADE o quien sea, pero ya empiezan a decir, ¿sabes qué? No me dejo y yo lo grabé y aquí te lo doy. O lo sube a redes. O lo suben a redes y pasan el chisme y estamos hablando de empleados, estamos hablando también de líderes de colonias que militan para uno u otro partido y que no necesariamente están de acuerdo con su partido.
Claro, había una fragmentación, ¿no? que han inhibido el surgimiento de estos desdoblamientos de gente que perteneciendo a un partido se va a otro, y luego las nuevas alianzas de las nuevas alianzas, como que ha crecido. Hablas bonito, así Hablo con bonito. palabras padres, sí. Pues es parte de, Yo no es le parte entiendo. de la No se sienta tan diversidad, feo. Es que del- se de habla la- padre. Ahorita yo he dicho dos cosas y las compones bien, muy bien. Oye, te voy a decir algo. Te voy a ocupar, se agradece. Dijo, lo hubieras ocupado hace 20 años, ya para qué. Mira, también la Comisión Estatal Electoral habla bonito y... No, pero él habla bien. Él habla bien. Ellos Ok, hablan bonito. con nivel, Sí. con precisión y aparte de una Y forma muy acaban de- agradable. es Digo, que no, interesante, estoy hablando y en serio, no estoy... Dice, no es- casualmente, dice, a diferencia de otras jornadas electorales, ya para las 11 de la mañana ya estaban operando, dicen ellos en su lenguaje bonito, las 96% de las casillas. Pero esto no necesariamente es bueno o habla de un panorama positivo. ¿Tú como observador opinas lo mismo o crees que ya es un gran avance que estuvieran operando para las 11 de la mañana el 96% en Nuevo León? En un estado como Estamos Nuevo mal. León, que no tenemos los problemas de otros estados, yo Es creo una que vergüenza. deben estar operando al 100% desde las 9 de la mañana, ¿no? Yo creo que no hay ninguna Pretexto. casilla ahorita aquí en todo el estado que deba tener problemas para estar funcionando. Luego nos hemos enterado de que en San Nicolás que le pusieron candados a algunas escuelas, etcétera. Pero sí, una cosa muy importante que va a pasar el día de hoy es la participación de la gente, ¿no? Podría ser la lista nominal del 2015 con respecto al 2014 creció en 341,000 votantes, pero los que van a votar puede ser mucho más que ese porcentaje, puede ser 600,000 personas que puedan votar más en esta elección. ¿Tienes el dato de los primeros de los de ¿Cuántos- 18 a cuántos 21 crees? años? Sí. ¿Cuántos son los nuevos votantes? De los nuevos votantes ahorita son 341,000. Porcentualmente, ¿qué será? ¿Un 8%? Un 8%. Un 8%. Que son de gente que está entre los 18 a... Lo que pasa es que el joven es el que menos va a votar. Sí, bueno, todavía, hace rato que estaba Grecia con nosotros, nos decía que hay, pidiendo información apenas están tratando de asumir su valía de voto. De los 18 a 19 años es el 4.6%. Bueno, por cierto, aprovechamos para quienes todavía andan localizando casillas, una de las posibilidades que vean en la página de en la página de la Comisión Estatal Electoral, que es ceenl.mx, ahí pueden encontrar la ubicación de su casilla. Si no tienen acceso a internet, la otra es llamar a un número 800 233 6569 01800 233 6569, y una tercera opción es hacerlo a través de un mensaje de texto 811 744 4942 811 744 4942 para que cumplan con el deber cívico. Urge que salga la gente a votar. Sí, es importantísimo. A ver, en este periodo se ha venido manejando la posibilidad en redes sociales de que se pudieran estar realizando una compra de votos, ¿no? Y el perfil, digamos, para la compra de votos es, ¿para qué te gusta? O sea, ¿cómo podríamos definir el perfil de alguien que pudiera tener disposición para vender sus votos? Se me ocurre, una persona que no tenga estudios por encima de los de secundaria, una persona que gane menos de 3,000 pesos al mes, una persona que viva en la... Te la pongo más fácil. Son personas que se dedican a eso. A vender su voto. Así de sencillo. Bueno, ¿de Y qué es tamaño más o menos sería el como universo? 200,000 en el estado más o menos. 200,000 en el estado. Son 10 puntos. Que viven de lo electoral, Que viven de lo la electoral. perversidad electoral, porque lo otro podría ser No, legítimo. porque eso es cada 3 Esos años. son- Y en el Inter andan haciendo gestiones De otro tipo. que No, tienen y que ver semi, con también cuasi. Sí. cuasi electorales. Previos a
previos Bueno, y posteriores. Hablemos de 200 Corporativo. Ese es el mercado Pero en el electoral. mercado del llamado corporativismo. No, o esos por fuera del 200,000 corporativismo. no, va con No, el no, no, corporativismo. son dos cosas. Eso son va diferentes. con el, va con el corporativismo, no te da más. No te da más. O sea, las famosas estructuras Ajá. de los partidos, es eso. Y no te da para más. Que no es el voto duro. No, el voto Muy duro es el que diferente. dice yo soy de tal Por partido, convicción. pase lo que pase. Que le vas al partido por encima incluso de tus convicciones. Es como irle a Tigres o Rayados. No importa Sí. que van en la lona, yo soy Tigre o soy Rayado. Esos son el voto duro. Luego, este es un voto móvil. Es un voto utilitario. Es un voto comprado. Y se compra con dinero, con promesas, con cariñito, con muchas formas. Pero no te da más que esos 10 puntos entre todos. Quienes, por eso vemos de repente que un partido se apodera de un cachito y luego en la siguiente elección ya no, porque no les cumplió. Y luego otro tiene, etcétera. Esos 10 puntos serían más o menos como 10 puntos de los 3,5 que van a votar ahorita. ¿Están repartidos en partes iguales o cómo? Lo cómo que los pasa ves? es que estos, te voy a decir una diferencia enorme. Estos 10 puntos sí van a votar. No, sí, sí, pero Y tú los ves así. los jóvenes, como lo fuimos nosotros hace 200 años, muy pocos salen a votar, 30%. A medida que sube el promedio de edad, sube la participación, impresionantemente. Luego, quienes tienen menos, o más bien, quienes tienen más dificultades para acceder a su casilla, pues no van a votar. Por eso la gente de menos recursos va menos a votar, porque a ver dónde está la casilla del cerrito la que le toca el cerrito Y que y te Y tienes que ir equivocaste, que caminando hasta no llegaste. Ahorita estaban comentando en Suazo precisamente. Ahorita en Radio Nuevo León estaban comentando eso, que había gente que llegaba a una casilla y le decía, no, aquí no es. Bye. Y bueno, ahí échate una caminada bastante importante. Y fíjate, ayer en la universidad me pasó, ¿no? Ayer mismo en la universidad del sábado, muchos alumnos llegaban a preguntar, me preguntan si iba a votar, y pues sí. Y me preguntan, si ya sabía dónde estaba mi casilla, le digo, sí, ¿tú? No. Entonces, algunos los ayudamos a buscar su casilla, pero mucha gente no se había informado y a lo mejor no tienen acceso a internet o hacer una llamada que no saben el número que estás comentando para Sí. identificar la casilla. Te pongo ejemplo así, claro. Aquí el Cerro de la Campana queda cerquita. Si tú vives de un lado del cerro, acá, ¿no es para allá? Bueno, Está para acá. ¿dónde estoy? Acá. Para acá. Tienes razón. El Cerro de la Campana, sí, allá está muy bonito, sí, para acá. El Cerro de la Campana, si tú estás de un lado, vives de un lado del Cerro de la Campana y tu casilla está del otro lado, que normalmente sí es porque está en una escuela, Que hay una barrera física. tienes que rodear y vas a pasar por territorios enemigos. Entonces no va la gente. Por eso en esos sectores vota el 40%, no más. En cambio tú vas a un sector residencial y vota el 65, 70. Hay casillas donde vota el 80%. Porque tienes el acceso a la casilla. Entonces, ojo, la clase media es la que va a definir la elección si sale a votar. Y Sí, por lo- ¿estás de acuerdo con eso? Sí, claro, y por lo que estoy viendo sí está saliendo a votar ahorita fuertemente. Digo, de las elecciones pasadas, por ejemplo, la elección del licenciado Sócrates Rizo salieron 64% a votar y en la de Canales, Fernando Canales salió el 64%. En las posteriores salió nada más el 55%. No, Cuando ganó ahorita es Nati. muy probable que salga el 65% Si a sale el votar. 65, mira, no voy a hablar de partidos ni de personas. Si sale el 55, gana uno. De ahí para arriba, si sale hasta el 60, gana otro, y arriba del 60, sin duda, gana otro. Sí, sí, o sea, mira, yo te lo digo con colores. Sí, No se puede. hasta el 55 los tricolores podrían quedarse tranquilamente con eso. Del 55 para adelante Se van a meter al bote. podrían vestirse de azul, ¿no? Tranquilamente, ¿no? El PAN o... Pero arriba del 75 los No, independientes no, yo sombrero, creo que arriba podrían- entre el 55 y el 60 yo creo que se la lleva el PAN. Sí. Y arriba, pues ya, total. Ya el 60 y de para arriba del 60 para arriba ya gana tenemos Jaime. entonces Gana Jaime, ganador. sí. Ya pronosticaron ustedes
A ver, los dos enemigos que tenemos en el horizonte es el bipartidismo, o sea, parecería pensé que que la de la lucha cámara. se asustó, ¿verdad? Ahora sí. Parecería que el enemigo a vencer por un lado es el bipartidismo y por Depende otro... de quién, ¿eh? ¿En qué Sí, trincherita sí, sí. estés? En la otra trinchera es el populismo, ¿no? Entonces, como que no llegue, o sea, eliminemos por un lado, con causa común, una sumatoria de fuerzas contra el bipartidismo, ¿no? Que es una novedad. ¿Pero Pero quién también es el populista en este caso? bueno, en este caso, qué el buena populista... ¿Quién no? Hola. Chema. Chema. Chema no prometió nada, ni habló, ni dijo nada. No dijo nada. Despotricó en contra de... Literalmente despotricó. Despotricó Punto. en contra del potro. No, no, Sí. despotricó, despotricó, punto. ya. Despotricó, punto. La- Pero no fue promesa ni fue... No, fue un Ni tampoco- desencanto. Fue un desahogo. A ver, a lo que ella es lo que está detrás del bipartidismo o de la lucha contra el bipartidismo y también del asunto de el populismo es esta, parecería al menos, esta lucha contra una ansia de desplazar a una élite que es la que ha monopolizado el poder, no solo político, sino también económico, o no sabemos a la hora que va primero. Y judicial. Y bueno, eso Sí. está más generalizado. Y por otro lado es el asunto justiciero, es decir, lo populista a veces está muy ligado a la idea de que parecería que no hay lo suficiente para repartir a amplias capas de la población. Y entonces, Por eso que estás mencionando, precisamente por hacer justicia, es por lo que hoy, increíblemente, el tema de la corrupción y la impunidad, Es el tema que no foral. estaba hace 3 meses en la en- lista de en los la agenda, temas. ¿eh? en La agenda no estaba ni de la aparecía. coyuntura. Los Así es. temas eran ingreso, La era deuda. seguridad, pero no estaba este. Y mira, apareció y a mí me decían, oye, ese tema no va a aprender. Oh, ¿cómo no? Ahorita con lo que está pasando de la gente que está y que estamos firmando para el proceso contra el gobernador, es gente que definitivamente no va a votar por un partido, está votando por ese, es un hartazgo, ¿no? Que realmente vemos en la Bueno, parte de debo decirte que sí hay gente que está firmando ahí Y votando por partido. y votando por el, Sí. por el PRI Partido de preferencia. O por Felipe. o por Felipe. O Sí, sea, no sí, sí. necesariamente... Pero en su mayoría podríamos o sea, esperar hay que fuera gente otra manera. sí, ¿no? para hablar bien de los tres aquí, Sí, emparejar, claro. hay gente que cree que Ivonne va a encarcelar a los Medina. Hay gente que cree que lo va a hacer Jaime y hay gente que cree que lo va a hacer Felipe. Entonces... Pero fíjate, el común denominador es que lo que todo el mundo espera Lo que es sí que lo to- encarcelen. Como ¿No? que los Medina sí tienen algún pequeño problema, me da la impresión. Sí, Me da la impresión que parecería sí, ser y no- que Y sí. no tan pequeño, mi querido. Bueno, lo que dije, ellos no tienen elección, pero la gente sí. 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 Oye, una pregunta. ¿Es real esta leyenda urbana de que estamos llenos de observadores internacionales? Pues vi muchos observadores, he visto muchos observadores. Güeros. No necesariamente Los güeros. observadores ¿Cómo observan a sabes? los observadores. Traen ¿Cómo sabes que traen tienen? ¿cómo se llama? Un chaleco. Y bueno, dejé mi esta acá. Yo Pues no yo, sé. yo invité a una tía de Laredo, entonces ya no hay bronca, ahí anda. ¿Cómo diferenciamos un observador internacional de la tía de mi tía. Laredo de- Bueno, por ejemplo, en mi caso me Un dieron gafete, un una gafete, acreditación. ¿no? Una acreditación, ¿no? Y en el caso de ellos traen un chaleco, y dice observador internacional, un chaleco como de reportero. Y están muy pendientes. Que no de balas, No, de antibalas. balas, no antibalas. no, sí, Son de otros. gris, no, soy ¿Y has daltónico. visto mucha Soy gente con chaleco? Sí. Ahora, ¿qué atribuciones o cómo estás imaginándote tu labor de observador? No, muy limitada, ¿no? Cuando yo pensé que uno puede hacer más, ¿no? Haz de cuenta, tu labor es estar calladito, viendo. Si detectas algo, tienes que ir con el presidente de la casilla, pero no puedes intervenir de ninguna manera y puedes usar los canales que nos han puesto para quejarnos, ¿no? Y me dieron la oportunidad de hacer una queja. Si tengo alguna queja hasta 30 días después de que termine la ¿Y elección. no tienes una impresión de ser coartado ahí en tus labores? No, pues definitivamente yo pensé que era un poquito más activa, ¿no? Mucho más activa esa labor de observador. Al menos intervenir, no alterando el orden, ¿verdad? Pero pues, si uno ve algo, ¿Pero qué esperabas para que fuera activa tu participación como observador? que hubiera un canal directo con alguna autoridad judicial o para denunciar un delito en ese, así que en vivo, ¿no?
porque el delito se comete en un momento y después pues se pierde la ¿A qué evidencia. atribuyes que no hayan esos canales? Yo creo que Para igual que denunciarlo. la parte de los independientes, hacer una figura nueva, no tan con un papel relevante todavía dentro de la legislación electoral, que debería de serlo, ¿no? Ahora, aún así, aún y cuando es tan nuevo como el papel del independiente, el independiente sí, a través de mil vericuetos legales, pero llegó a posicionarse. No estoy hablando nada más del candidato a gobernador independiente, Sí, claro. también a nivel municipal llegaron a colarse para estar casi al nivel. Parejo. Estamos viendo el fenómeno Patuno de, Sí. de Monterrey, Sí. ¿verdad? Representa todo el área intelectual Que representa todo el área intelectual académica. Ya universitaria. hacía falta un académico Sí. como candidato independiente. Y además con O- capacidad de primeros auxilios, porque o de repente, es muy Que importante. es mucho más importante, la salud lo es todo. Sí. Por eso dicen, la salud va y viene, lo que importa es el dinero, dice Pato en una de sus famosas intervenciones. Pero sí, Eso no lo dijo. No lo dijo, no Es lo dijo. calumnia. Calum. no, pero es un papel que debe tener más relevancia, ¿no? Más, porque tampoco uno no puede interferir con la autoridad electoral, pero debe ser una figura que pueda tener una conexión más directa, no solo con la autoridad electoral de la casilla, sino con otras autoridades, ¿no? Ante la FEPADE, ante la Comisión ¿Puedes Estatal Electoral. inconformarte tú como observador electoral ante este Eh, panorama de limitación deliberada o porque no estamos acostumbrados a experimentar? No soy experto en legislación electoral, pero sí pudiera ser, ¿no? Aunque cuando tú aceptas con las reglas que te no ponen, puedes, ¿no? no puedes Yo impugnar, creo que solamente los candidatos y los partidos pueden Ujú. impugnar. Sí, porque en el momento uno firma, uno acepta las Puedes reglas. denunciar, eso sí, porque también hay cosas que se denuncian y actúan de oficio. Como ciudadano, además, Sí, como sin ciudadano. necesidad de tener Pero fíjate, yo no veo una diferencia entre un observador y un ciudadano que no tiene acreditación. O sea, tiene el mismo peso, lo cual está chaleco. bien, ¿no? Y pues, el chaleco, o ¿cómo se llama? El gafet. La identificación. ¿Qué esperarías tú como ciudadano sí, que sí, ante la ley estuviera escrito mayores atribuciones o funciones del observador? Para la próxima. Para la próxima, obviamente que hubiera un canal en donde las denuncias fueran mucho más directas al proceso, ¿no? De hecho, A la autoridad, A la autoridad. más que, bueno, que el que está en casillas se supone ¿Es autoridad? pero que sea otro nivel de a otro autoridad. nivel, exactamente. A ver, pero si hay diferencia entre el ciudadano y el observador. Te explico. El ciudadano es el agraviado, Sí, porque claro. es la sociedad la agraviada en Sí. el tema electoral. Y el observador es un coadyuvante de la De la justicia, pero ciudadanía. le faltan dientes, Ujú. faltan herramientas. Sí, de hecho, supuestamente yo no podría hablar mal ni del proceso electoral, ni de los candidatos, ni de la autoridad electoral, ¿no? Ah, no, pues ya presenta tu renuncia a la... Sí, es, Ah, no, fuimos nosotros, Sí. no, tú no dijiste Porque nada. Yo estoy coadyuvando a su queja. No, denuncia. es que ese es el problema. O sea, cuando la gente se incorpora a este tipo de actividades cívicas, se empieza a encontrar con dificultades muy diversas, ¿no? Y pareciera que todo está hecho como para poner más dificultades que facilidades para los que se interesan en la participación. Otra vez, ¿No? el tema Claro, del la hora que observador citaste. es una figura legal creada en la ley por los partidos. Sí, pues sí. Entonces, Tú lo programaste ¿quién nos va a a las validar? 3, Ellos estaban falta una pensando hora, en quién nos va a está validar, programado a las en 3, lugar de ya quién le nos va a dije, vigilar. lo podemos Claro. adelantar si quieres. Entonces, por eso necesita dientes el observador. Para que sea vigilante Sí, y no espérate. validador. Fíjate, la ley electoral y la reforma constitucional en materia electoral fue hecha por los partidos. Por eso los candidatos independientes, no candidato ciudadano. Candidato ciudadano es yo tengo partido y me lo prestan. El independiente, yo no tengo ningún partido ni quiero partido. Tienen tantas trabas. Claro. ¿Por qué? Porque lo diseñaron los partidos. Por eso el observador electoral no tiene dientes, porque no es observador, es validador. Validador. Muchas gracias. Tú no te anotaste para eso, ¿verdad? No, yo pensé que era un poquito más Participativo. dinámico, sí. Y entonces hay Siga. que... Te Está van a bueno decir, lo que siga está saliendo aquí. ¿eh? Siga participando. Le Siga perdió para participando en las Sí, próximas gracias ele- por participar. Gracias por participar, siga participando. Entonces, ¿qué hacemos para modificar ese estatus del observador pasivo?
Pues yo creo que como después del proceso Convertirse electoral en va a haber actor. un cambio de la ley electoral y es interesante que se piense bien en esta figura, tenga un papel más activo, más dinámico. Es que eso tenía un valor cuando aquellas famosas intervenciones de las organizaciones norteamericanas que querían venir a fiscalizar los procesos de democratización después de salir o de estar saliendo de las dictaduras latinoamericanas y de otras latitudes. La Fundación No estaba Carter, Carter, ¿verdad? Que la Carter vino Fundación todavía Carter se encargó, ¿verdad? sí, se encargó de posicionar bien a nivel de América Latina la figura del observador internacional. Entonces fue a Nicaragua, en las primeras elecciones fue ya democráticas. Bueno, todavía en el 2000 vino aquí, Woldenberg lo paró. En el quería 2000 meterse vino aquí, sí. No tanto lo frenó la Woldenberg, entrada pero del Woldenberg IFE. sí le dijo, oye, Lo acotó, exactamente. Y bien hecho además. Sí, de una manera muy elegante. De una manera muy elegante, porque lo que decía Woldenberg, después lo escribió en un artículo muy interesante que salió precisamente en Reforma, fue, a ver, no estamos en contra de un observador internacional, al contrario, yo mismo, decía Woldenberg en su momento, lo estoy promoviendo, que vengan aquí, como fueron a Sudáfrica con Mandela. La Fundación Carter hizo muchas aportaciones, pero el problema del antecedente personal del expresidente Carter hacía mucho levantar Ruido, sospechas sí, de que era el gobierno de Estados Unidos el que estaba interviniendo ¿En asuntos internos? Sí, y como estaba muy de moda el famoso imperialismo yanqui, que ahora existe, pero ya con otras tonalidades y mediante otros mecanismos, pero en aquel entonces tumbaron a un presidente electo democráticamente. Pero lo de tonalidades no es racista, ¿verdad? No. No. Bueno, pues depende de qué te No, estés imaginando. es que el imperialismo además no le interesan las razas, No le interesan pasa las por razas. encima del que Sí, sea. sí, sí. digamos. Le Pasa interesa por el encima de territorio. todas las razas. El No, deseo. el imperialismo es un medinismo. Así es. Es posesionarte territorialmente y de los espacios económicos de donde no te corresponde, Claro. o que rebasen tus atribuciones. Por supuesto. Y en ese o tu sentido, soberanía. los gringos son Extraterritorialidad. muy igualitarios. Sí. Claro, Sí, actúan indiscriminadamente. no les importa. En el siglo XIX sí, pero tampoco tenía nada en contra de la gente de color o de los negros. Simplemente veían que era un bastión elemental para poder conseguir esclavos. Ahora, Para producir más barato. para producir Sí. gratis. Finalmente era un negocio. Sí. No, como que había que darles de comer. Bueno, y a veces hasta muy racionado, No, pero se les morían, les salía más barato Les darles de salía comer. más barato darles de comer. Bueno, de las 12 horas que teníamos del arranque, ya nada más nos quedan 10, 10. un poquito menos. Menos Vamos a el estar juego. aquí. ¿Mande? Menos el el juego. No, juego. aquí vamos a estar No. transmitiendo, incluso podemos ir cantando los goles, ¿verdad, Horacio? No, el Tú sí eres asunto, futbolero, yo pero- no lo digo por esta mesa, sino por la gente que no va a ir a votar, por ver un juego. Que Pues, podría hay- desanimarse que con el pudieron juego. haber movido la hora. Sí, hay aquí una reserva en torno a qué tanta influencia va a tener el juego. Pero bueno, a lo que iba es que tenemos que ir cerrando, dándole vuelta. Ustedes van a seguir invitados aquí. Si gustan acompañarnos Muchas gracias. para volver a participar, no solo para escuchar, sino para volver a participar, encantados de la vida. Ahorita vamos a darle también cambio a la mesa. Que sí llegue, me alguien, gustaría- que llegue alguien que sí sepa hablar. Sí me No, gustaría vamos cerrando. escuchar la opinión de Claro. ambos. No tanto un pronóstico, porque el pronóstico va a ser tan efímero como las 10 horas que Que nos faltarían faltan, para sí. que hubiera ya un Un resultado. poquito menos. Aún menos de las 10 horas. Pero más que preguntar, tú no puedes, pero Ah, no. por eso te estoy dando la salida previa. Tú sí, pero no vas a querer. A ver. La pregunta No te es, adelantes. ¿qué va a suceder mañana? Me el sentí lunes? como mi abuelita el lunes cuando 8. dijo, te voy a preguntar algo, pero no vas a querer. Se van a incendiar las calles de Nuevo León. Mañana. Nos vamos a civilizar todos y a meternos en cintura, gane quien gane. La inseguridad pública se va a detonar mañana y va a haber muchos brotes de violencia. O aquí como si no hubiera pasado nada. Algo. Mira, hasta hoy, por lo que he visto en la calle, ha habido una conducta civilizada
y se han estado inhabilitando las estructuras unas a otras en el acarreo y en la compra de votos. Entonces, esto pues va en contra de la supervivencia de las estructuras, pero es a favor de la democracia, y esto nos llevaría a que tengamos un resultado digno, que es distinto a correcto. Eso lo decide la gente, y por lo tanto es correcto lo que decida. Capacidad de discernimiento, finalmente la confianza A lo que democrática. voy es que el corporativismo no es el que va a triunfar, y si no triunfa el corporativismo no tiene por qué haber violencia. Bien dicho. Así es. Yo hubiera empezado así. Bueno, Sí. pues a El ver, observador. Horacio. El observador, ¿qué No, nos pronosticas de acuerdo a cómo lo vas viendo? Bueno, pronostico una participación muy elevada, y yo espero que mañana la decisión, cual sea, no sea tomada en un tribunal, que no sea una elección que sea Judicializada. exactamente Impugnada. Eso sería muy mal precedente para poner un estado como nosotros, ¿no? Yo creo que tenemos la suficiente madurez para decidir quién va a ser nuestro gobernador o gobernadora, que sea con votos, y cada quien que vote por la opción que crea conveniente, sin presiones, sin realmente respetando. A mí me llama la atención que cada vez que escucho estas cuestiones de que a la gente le dicen que si no votas de esta manera te corro, etcétera, como han estado pasando listas en el gobierno del estado, yo las he visto, como que pienso que la gente no le cree a las instituciones electorales, que uno puede estar en una mampara y ahí de veras no te ve nadie, ¿no? Y Me ve uno puede nadie. votar lo Yo que... por eso se me olvidó llevarme mi teléfono para tomarle foto al... ¿no? Entonces es muy voto. importante lo que uno vote en Y sí es conciencia, bueno, ¿verdad? bien importante lo que estás diciendo. Ya nos vamos porque está la gente y ya se aburrieron los de acá. Pero es bien importante lo que acabas de decir. Más importante de lo que parece. Todo ese corporativismo está pensando que tienen un mando absoluto. Y eso no es cierto. No es cierto. Para empezar, esos 200,000 son los mismos que del voto comprado. Son los mismos de siempre. Ya se la saben. Ya ha ganado el PRI, ya ha ganado el PAN, y López Obrador sacó 500,000 votos. Y son los mismos, ¿eh? Y no les pasa nada. Ya se la saben. Y la gente que está en el gobierno, pues ya también se la sabe. Y perdimos, qué gacho. Y ahí No, sigue. ganamos, o sea, ya se la sabe. Y estoy hablando de gobiernos de todos los colores, ¿no? Porque hay de varios colores gobiernos. Y están haciendo todos lo mismo. Muy bien. Bueno, pues agradecemos la gracias. participación de Aldo. Ahí nos mantenemos informados, estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos de esta temática. Del otro. Pues sí, porque Del caimán. digamos, Sí, el caimanazo. es un tema que creo que Sí, hay que a tener seguirle. ambiente. Yo sí, mira, me voy a adelantar y conmino al ciudadano Aldo Fassi a que te acompañe en un programa para hablar exclusivamente de este tema. ¿Anda solo? Mucho ¿Hay, gusto. ¿Hay un buffet detrás o cómo estás trabajando? Ya rápidamente nomás así. Es decir, ¿tú solo estás cargando con el trabajo? Bueno, a jurídico? ver, la gente, esto me lo enseñaron hace mucho, hay cosas que solamente los tontos dicen cómo y qué van a hacer. Muy bien. Entonces, mejor déjalo así, ¿no? Sí. Además te voy a decir Muy bien. algo. La Gracias Biblia por tu dice, yo soy participación. legión. Muy Tú bien. eres legión. Gracias Y no de Cristo. Muchas gracias. por tu participación, Abel. Igual, No, hombre, al si contrario. tienes alguna novedad que observes en tu actividad acotada, como bien nos lo has mencionado, será bienvenida aquí cualquier La- comunicación, con enlace mucho con gusto. nosotros. Y siéntanse ¿no? en libertad de regresar a Y- la hora que quieran, aquí vamos a estar. Vamos por ahí de las 7 de la tarde, estará Alejandro Álvarez Béjar, un doctor de la Universidad de Berkeley, hablando con nosotros. Va a estar, Inviten al Pato a esa hora. va a estar, No me pueden invitar a. bueno, va a estar Gerardo Fernández para que se Noroña vean. a las 7:30 de la tarde, interactuando con Sí, nosotros. ¿no? En un Se va a ratito estar- más viene el exgobernador Sócrates Rizzo, Pero tenemos cuando también... llegue el de Berkeley con el Pato, pues, Pedro Aguirre. A ver, más o Viene menos gente muy viene interesante. Sócrates Rizzo, Estamos- aquí tenemos ya en el estudio a Irma Almaochoa, tenemos a Andrés Mesa, está programado más adelante Vicky Ponce, vamos a enlazarnos con Mario García
con Pedro Aguirre. Alejandro González también va a estar aquí presencialmente, va a estar Patricia Basabe, Juan Ángel Sánchez, Javier Serna, Roberto Benavides, Saúl Escobedo, Juan Ángel, Claudio tengo Tapia, años de no verlo. María de los Ángeles, muy bien. María de los Ángeles Pozas. Excelente. Mariposa. Vamos a enlazarnos con Gerardo Fernández Noroña, Efraín Vázquez quizá porque se quedó contando votos en No, una entonces al Pato ya casilla. no lo invito. No. Está bien, ya me rindo. Etcétera, ¿no? Ya. Bueno, están convocados, seguimos transmitiendo a través de www.quinceañero.com cualquier llamada. Y vamos a convocar a nuestras buenas amigas Delia Weber, que también nos va a acompañar. Muchísimas en el gracias. siguiente Hombre, segmento de gracias a ti, transmisión. Aldo, por estar acá. Gracias, Abel. Irma Alma Hombre, Ochoa, y contrario. vamos a Vamos hacer a la algo orden. yo.